estamos con una invitada de lujo, Renata Sánchez, directora de Asuntos Corporativos de una agencia que ya nos va a contar ella un tremendo proyecto que están desarrollando de análisis. Ella viene de Llorente y Cuenca y es la representante en la República Dominicana. Renata, bienvenida a Una Nueva Mañana. Muchísimas gracias, gracias por recibirme, por supuesto gracias a toda su audiencia, estaba ahí siguiendo el superchat también. Bueno, JIC es anteriormente Llorente y Cuenca, ahora JIC. En 2021, después JIC. Exacto, correcto. porque empezamos a expandirnos en Estados Unidos, tenemos oficinas en Nueva York, Washington, Miami, Michigan y, bueno, es más fácil decir LLYC. Sí. En ese país. Entonces, JIC es una consultora global de asuntos corporativos y de marketing que dentro de nuestro trabajo tenemos un firme compromiso de la visibilidad y de la construcción de sociedades más igualitarias, más equitativas, y cada año hacemos estudios de informes sobre la igualdad, analizando las conversaciones públicas, es decir, en X, en TikTok, en Meta, en medios de comunicación, en foros, en Internet, sobre cómo es el estado de la igualdad en diferentes países. Nosotros estamos en 12 países. Para esta edición, el estudio se llama Espejismo de la Igualdad y lo que hicimos fue generar distintas preguntas y perfiles para darle 100 preguntas abiertas distribuidas en 10 temas a inteligencias artificiales. Yo quisiera, Renata, que antes de entrar en los hallazgos de ese informe, ustedes como JIC, que tienen ya varios años haciendo esto, ¿cómo ustedes ven o cómo tú ves a nivel general la diferencia entre lo que es la igualdad, la equidad, cuando hablamos de género? Y te hago la pregunta porque justamente ayer se viralizó aquí en República Dominicana, no sé si pudiste verlo, un video de nuestra ministra de la Mujer, que entró ahora en enero, defendiendo a los hombres y diciendo que el hombre la lleva muy difícil porque las mujeres tienen unas expectativas demasiado altas sobre ellos y que no hay igualdad, que no hay igualdad entre los géneros. ¿Cómo ustedes como consultoría o hasta tú personalmente ves eso? Bueno, en la consultoría, voy a dividir aquí. En la parte de la consultoría justo sí lo que hacemos es, tenemos distintas tecnologías propietarias para analizar cómo hablan nuestras sociedades. Ahora hablaban del pensamiento crítico, ¿no? Y de cómo elegir candidatos, y si independientes o no, y de la importancia y la relevancia de tener la información y de hacer ese proceso y hacernos responsable de qué es lo que pensamos y por qué pensamos lo que pensamos. El gran problema y lo que hemos visto en los distintos estudios que hemos hecho es que cada vez se polariza mucho más las distintas posturas. Y cuando hablo de polarización es que no hay, y hablaban de la democracia, no hay puentes que se tiendan de conversación y de diálogo como lo estamos haciendo aquí y ahora, sobre cuál es tu visión. Me encanta tu pregunta porque ¿cuál es tu visión de igualdad? Bueno, lo cierto es que somos seres sexobiológicos, históricos, contextuales, hombres o mujeres, que nos educan según se es hombre o se es mujer, pero la realidad es que también nuestras sociedades son complejas y hemos luchado. El 8 de marzo es un día de lucha reivindicativa por los derechos. Y en un mundo en el que pareciera que antes un pasado era idílico, donde en realidad no es que la mujer nunca haya trabajado, nunca haya hecho tareas de cuidado, simplemente es que en esta división y en esta evolución de la sociedad a la mujer se le ha llevado históricamente, y no es que no estemos en el espacio público, a lo privado, a su casa, y el hombre en lo público, en la política. A partir de ahí hemos generado muchos conflictos y muchas divisiones, y la realidad, yo no sé ustedes, pero bueno, lo cierto es que como humanidad requerimos estar juntos, conversando y dialogando y construyendo, de entrada como seres humanos. Luego entonces, yo personalmente, yo soy feminista, yo estoy clara en por qué la lucha feminista me importa y me hace sentido, es porque justo parte de que esas cajitas del deber ser hombre o deber ser mujer nos limitan en el sentido de las expectativas del deber ser mujer. Entonces nos limitan en el sentido de la expansión del ser y en el sentido de un hombre tiene que hacer esto y una mujer tiene que hacer esto. Estamos en el 2026, hay inteligencias artificiales, hay muchísimas cosas pasando donde en realidad el diálogo y la conversación, yo parto de esa idea. En esa misma línea, ¿estamos realmente avanzando en igualdad o es un cambio de discurso? Lamentablemente no. Por ejemplo,
En los distintos estudios que hemos hecho sobre igualdad, The Purple Check fue una IA generativa que hicimos hace 2 años, donde lo que ayudábamos era una IA generativa que identificaba los sesgos de género en titulares y en mensajes y te daba una alternativa de reescribir sin ese sesgo de violencia. Por ejemplo, era del tipo, es una inteligencia, de hecho está disponible, puede entrar a The Purple Check en .jig global, donde se veía que se revictimizaba cada vez más en los titulares de noticias o en las redes sociales cuando se hablaba de algún hecho de violencia contra la mujer. Se hacía énfasis en qué ropa utilizaba, por ejemplo, o si estaba noche muy tarde en un contexto en lugar del hecho. Sobre este estudio, lo que hacemos y por qué es preocupante son 5 modelos evaluados en 2 rangos de edad, de 16 a 20 años y de 21 a 25 años. Okay. Y el tipo de preguntas son sobre salud mental, relaciones familiares, relaciones con los padres. En esas edades, de los 16 a los 20, de los 21 a 25, sea un proceso en todos nosotros donde pues evidentemente cortas los ojos, te peleas con los papás, pero empiezas a buscar a tus pares porque te estás buscando. El problema es que lo que está ocurriendo es que los chicos se están buscando a sí mismos en la IA. En IAs que están reproduciendo esos sesgos de género y esas divisiones del deber ser, por ejemplo. Y lamentablemente, perdón que te interrumpa, están usando la IA los jóvenes hoy en día como psicólogo, que eso es terrible. Incluso tengo entendido que han tenido que hacer algunos ajustes porque algunas IAs, creo que hay 1 o 2 casos de jóvenes que incluso se han terminado quitando la vida por recomendaciones o conclusiones que le ha dado la inteligencia artificial en base a problemas o situaciones que ellos mismos tienen y que le presentan a la inteligencia artificial. Terrible. Siempre ha sido el tema de la salud mental un tema complejo y lo cierto es que de 2020 hacia acá se ha visibilizado cada vez más en el sentido de cómo eso es un reflejo de nuestras sociedades. Nosotros para nada en JIC estamos en contra de la tecnología de la IA, todo lo contrario, lo estamos utilizando para detectar esos sesgos y poder construir otras formas de analizarlo. Pero lo cierto es que lo que está ocurriendo es que esos problemas en la sociedad se están redimensionando y amplificando en la IA. La IA no es que sea per se, al final también quien la programa. No es neutral. Y a partir de ahí es lo importante del pensamiento crítico. ¿En qué nodos o en qué países o desde qué visión del mundo se está programando la IA? ¿O cómo nos quieren programar? Renata, yo conozco la lucha feminista y yo soy feminista. Por la parte de... La lucha feminista la conozco desde los años 70. Y sé cómo empezó por un espacio de igualdad. Empezaron a luchar por el 50% de los derechos y deberes. Y entonces yo entiendo que ya se le fue la mano y se pasaron por el 50% volando y ya andan por el 73% de los derechos femeninos, son mayores que los masculinos. Entonces, ¿qué sucede? Que estoy 100% de acuerdo de la lucha por la igualdad. Ahora bien, hay momentos en que uno siente que nos están arrebatando derechos como ¿Cuál te están arrebatando? Bueno, el problema, por ejemplo... El mismo hecho que la participación, por ejemplo, electoral, para lo que uno más domina, tengas que acudir a una cuota que no se ganan con mérito ni con condiciones, sino que, mira, a la mujer le tocan tantos cargos, porque tiene que ser mujer para ser diputada, y tiene que salir a buscar una mujer sin condiciones, sin nada, para hacerla diputada, porque se necesita meter 3 mujeres en la boleta. Entonces, como que son prerrogativas que se han ido conquistando de una manera... inadecuado. El tema de las cuotas paritarias, entiendo, en realidad parte de una realidad que es desigual y es una medida que se ha implementado para poder equilibrar. Te entiendo completamente porque lamentablemente ocurre en nuestros países esa parte de... Y ese discurso, ¿sabes? Ese discurso es bien interesante el que me estás diciendo de, es que nos están arrebatando. Claro, es un discurso que se está manejando justo para seguir manteniendo la polarización y no parte de una desigualdad estructural que es existente y que en realidad ese es un método para poder reequilibrar. Y te doy ahí el punto, el problema muchas veces es cómo funciona para seguir revalidando ese discurso, el elegir a perfiles que no son adecuados, por supuesto, pero te entiendo. Lo que sí es que esa parte de la paridad, y no estoy hablando del paper y ahora regreso ahí, es partir de una desigualdad estructural. Antes de continuar con el paper, queremos agradecer
a Fátima Rivera, quien nos acaba de poner un super chat. Un aplauso. Un aplauso, gracias Fátima. Gracias Fátima. Fátima nos escribe, buenos días, gran equipo de Una Nueva Mañana desde la Gran Manzana, New York. Gracias Fátima. Gracias por el apoyo. Renata. Sí, bueno, por ejemplo, en el paper lo que vemos es que las IA les da a las chicas de 16 a 20 y de 21 a 25, y estoy siendo muy enfática en ello porque es muy importante la edad, claro. Le da recomendaciones 3 veces más sobre estudiar carreras de ciencias sociales y de cuidado, mientras a los chicos les recomienda carreras de ingeniería. También algo que en el paper que está en JIC.global, espejismo de igualdad, también con las IAs, lo que está ocurriendo en esta necesidad de búsqueda del trabajo es que muchas compañías lo que hacen es que pasan los CVs por inteligencias artificiales para hacer un prefiltrado. Las IAs lo que están haciendo es reconocer cada vez más, o sea, le dan mayor preferencia a los perfiles masculinos que a los femeninos. Hay estudios al respecto. Otro, por ejemplo, es un trato condescendiente, y ahí, por ejemplo, algo de lo que te quería comentar, que hablábamos ahora de la salud mental y el comentario de la representante de la Institución de la Mujer en la República Dominicana. Las IAs lo que hacen es que cuando las chicas le están preguntando, la agarran de psicóloga o de la amiga tóxica, ¿no? Y entonces le empiezan a contar algún problema, le dan la razón en todo, sí. Lo cual, pero a los hombres los culpabiliza. Sí. Y les pide que resuelvan solos, y además un dato que a mí me preocupa mucho personalmente es que en la República Dominicana en promedio da 26% menos recomendación a los jóvenes hombres de que hablen con sus pares, es decir, que vayan y hablen con su pana. Entonces, lo que está haciendo la CIA con estos chicos es que se aíslen cada vez más, se sientan cada vez más solos, no conecten con cuál es su emoción y vayan y platiquen con su amigo. Renata, en ese proceso de análisis, ¿ustedes han estudiado quién carga esta información en las IAs? ¿Quién de alguna manera está parametrizando o configurando que nuestra juventud recibe ese tipo de dogma? Sí, somos nosotros mismos, somos las sociedades quienes los vamos construyendo. Nosotros estamos alimentándolos. Las IAs y los algoritmos de lo que se alimentan es de lo que está en la conversación abierta y pública. Y el problema es, retoma todo lo que se publica en X, retoma todo lo que se publica en medios, retoma todo lo que se da en los chats, en los mensajes, en la web abierta. También aprenden de cómo se interactúa cada vez con ellos. Y entonces, si por ejemplo, hicimos varios perfiles, no sé si identifican este perfil de los chicos incel, que son estos chicos que de alguna manera retomaron lo estoico, la filosofía estoica griega, la modificaron. Sí. Son misóginos, son violentos, son muy individualistas en el sentido de todo está mal y todo está en contra de mí, y las mujeres vienen y me quitan. Y entonces, el tipo de, si la IA identifica que está conversando con alguien así, refuerza esa forma. Mira, Renata, disculpen chicos, ya lo que me di cuenta cuando regresé de Chile, qué bueno que están dos mujeres jóvenes aquí, es que tú vas a los muchos restaurantes y ves mesas completas de hombres. Es que escucha lo delicado que te voy a comentar. Y luego ves mujeres solas. Muchos hombres, mujeres solas. O mesas de mujeres, mesas de hombres. Y yo decía, y veía pocas parejas sentadas en mesa. Y me hace mucho sentido lo que tú me estás comentando, porque a veces a través de este metamensaje, yo estoy recibiendo como una clase o una formación. Mira, es bueno mejor estar solo. O yo la mujer tal, o la mujer cual, me voy de alguna manera restringiendo incluso hasta cosas que siento, producto de esta enseñanza que estoy recibiendo o de este dogma a través de la inteligencia artificial. Pero lo más peligroso que encuentro de tu tesis o de la tesis que ustedes hacen es el tema de que vamos sacando a este joven o este hombre de la sociedad y lo estamos convirtiendo en misógino, le estamos dando una interpretación del papel de la mujer errada. ¿Y ustedes qué están haciendo? Bueno, ustedes me imagino que hacen este análisis. ¿Con quién lo comparten para sanar de alguna manera la sociedad? Lo importante, me parece, es que empecemos a conversarlo y a hablarlo, claro, y a preguntarnos. Ya eso es fundamental. Y a preguntarnos de dónde viene esa creencia que yo tengo. ¿Quién me la dijo? ¿Es verdad? ¿De dónde? O sea, ¿hacia dónde me lleva esa creencia? Exacto. ¿Cómo me permite convivir o no con la otra persona? Por ejemplo,
algo que nos preocupa es que el techo de cristal se programa en las chicas. Conforme empiezan a preguntarle, la IA, como amiga tóxica, le empieza a responder, eso es muy difícil, mejor no. Estructuralmente estás limitada, mejor no. Y son del tipo de respuestas que, de lo contrario, a los chicos también es, ¿y tú has pensado si eres responsable al respecto? Entonces, es muy crítico, sobre todo, que en lugar de estar conversando entre nuestros pares y que pensemos de dónde viene esos mandatos, los estamos reamplificando. No es que la desigualdad, y me encanta tu pregunta, porque no es como que haya alguien de intereses oscuros. Lo triste es que somos nosotros mismos en cómo interactuamos y cómo publicamos y cómo nos expresamos en la web abierta, y de ahí se toma y se explaya. Renata, Sí. ya con este informe que ustedes han realizado, ¿también han realizado algún informe de qué % de jóvenes adolescentes han sido influenciados en su totalidad por la IA? Porque imagino que también hay un % que, aparte de utilizar la IA y preguntarle, dicen, dicen, ok, vamos a preguntar o vamos a hablar con mis padres o lo que sea, porque hay otros que tienen una mentalidad mucho más amplia. Sí, este es un estudio masivo en el sentido de que es en 12 países, con 100 preguntas abiertas, en 14 temas específicos de salud mental, carrera profesional, futuro, amor, desamor, relaciones interpersonales. Un porcentaje tan detallado no lo realizamos, porque lo que hacemos es trabajar con datos masivos de información y estructurar estos perfiles y hacer prompts. Y con la misma IA generamos esas preguntas. Un poquito y esas lo que te preguntaba Renato ahorita, sí. Nelson, un poquito ahí. Los que alimentan a la IA, los que te dan el perfil, ¿cuáles parámetros utiliza? ¿Cuáles parámetros utiliza? Sí, los parámetros que fuimos utilizando, también hicimos análisis de los distintos estudios recientes del año pasado de IA, porque lo cierto es que estamos viviendo una época de aceleración y de desarrollo sin precedentes. O sea, los estudios o la información que teníamos la semana pasada ahora mismo ya está rebasada. Todo está cambiando a un proceso muy rápido. Muy rápido. Sin preguntar demasiado si es bueno rápido, o malo, sin demasiado. preguntar o sin saber si es bueno o malo emocionalmente para el ser humano, ¿no? Además. Sí, estamos en ese ritmo. Mire, yo tengo la pregunta porque para unas consultas de marketing político que yo estaba haciendo a la IA, llegó un momento en que todas mis ideas eran brillantes y eran muy buenas. Yo le dije, mire, vamos a hacer una cosa. Todo lo que yo te planteo me daba un perfil súper chulo, maravilloso, qué buena idea. Yo necesito que tú me trates. Rebátame. Oye, me fui a un debate porque entonces se la tomó en serio. Bueno, si eso es lo que tú quieres, vamos entonces. Te das cuenta cómo da lo que espera tú de quieres, ti, claro. Pero tú quieres dio un escuchar cambio radical. Empezó claro. a tratarme con Al hígado. cada vez que yo le daba una idea, me la rebatía y me le buscaba el pero. Y yo, espérate, tampoco así. Renata, aquellos que quieran saber más de tu empresa y todo, por favor, esa cámara, tus datos de contacto. Más de JIC, pero también dónde podemos encontrar si esto está disponible. Digo, ya pusimos la imagen en pantalla hace un ratito, pero cuéntanos todo eso. Sí, el estudio de espejismo de igualdad lo pueden encontrar en nuestra página, en jic.global. Ahí en nuestro home está la misma imagen que ya vieron de espejismo de igualdad, lo pueden descargar. También, bueno, me pueden seguir en Twitter, en X, @RenataTater. Y, bueno, todos los datos de contacto ahí están. Muchas gracias, gracias. Renata. Gracias a ustedes. Es una nueva